El susurro de los mineros fantasmales. Era una noche fría y oscura en un pequeño pueblo minero. Los habitantes vivían bajo la sombra de una antigua mina abandonada conocida por su historia trágica y misteriosa. Se decía que los mineros que trabajaban allí habían sufrido un destino espeluznante y que sus almas atormentadas aún rondaban los túneles subterráneos. Un grupo de valientes decidió explorar la mina desafiando los peligros y el tabú que la rodeaba. Armados con linternas y llenos de curiosidad, se adentraron en las profundidades de la oscuridad. No tenían idea de lo que les esperaba. A medida que descendían por los estrechos pasadizos, los sonidos de sus pisadas resonaban en el silencio opresivo. Pero de repente comenzaron a escuchar unos susurros inquietantes como si las paredes mismas les hablasen. Los mineros fantasmales, atrapados en su tormento eterno, parecían querer comunicarse con los intrusos. Los susurros se hicieron más intensos y las voces de los mineros se entremezclaban en un coro macabro. Aunque no podían entender las palabras, el miedo se apoderó de los exploradores, quienes sintieron que algo oscuro y maligno los acechaba en la penumbra. Las linternas comenzaron a parpadear como si la energía de los espíritus se filtrara a través de ellas. Los intrépidos exploradores se encontraban atrapados en un laberinto de pasadizos sin poder encontrar una salida. Los susurros aumentaron en volumen y se convirtieron en lamentos desgarradores llenos de dolor y desesperación. Mientras se adentraban más en la mina, la oscuridad se apoderaba de ellos, envolviéndolos en un abrazo gélido. Los mineros fantasmales parecían estar en todas partes, acechándolos desde las sombras. Los exploradores se sentían presionados como si estuviesen siendo observados por ojos invisibles. De repente, uno de los exploradores desapareció sin dejar rastro. Los demás gritaron su nombre en vano, pero solo el eco de sus voces les respondió. El miedo y la desesperación los consumieron mientras los susurros se convertían en risas burlonas y amenazadoras. El grupo de exploradores se dispersó, cada uno luchando por su vida en la oscuridad. Pero sin importar a dónde fueran, los mineros fantasmales los perseguían, lanzando susurros aterradores y sombras retorcidas. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba mientras los exploradores se enfrentaban a su destino trágico. Finalmente, solo uno de ellos logró escapar de la mina maldita. Sin aliento y temblando de terror, corrió hacia el pueblo, jurando nunca volver a acercarse a ese lugar infernal. Los susurros de los mineros fantasmales quedaron grabados en su mente, atormentándolo para siempre. Desde ese día, la mina fue sellada y el pueblo vivió con el recuerdo aterrador de aquellos que se aventuraron en su interior. El susurro de los mineros fantasmales se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de lo desconocido, un recordatorio de que hay secretos oscuros que deben permanecer enterrados en las profundidades de la tierra.